Un gusto en saludarles, felices de que se hayan podido conectar a este webinar sobre el plan de acción de género que se adoptó en la COP30. Bueno, la idea es que ahí nos vayan comentando por el chat, es una llamada, digamos, estamos todos conectados en el mismo espacio, tanto los panelistas invitados como los participantes que están interesados en estos temas, así que ahí muchas gracias por conectarse a tiempo. Teníamos muchas personas registradas, así que queríamos dar ahí algunos minutos para conectarse y mientras les invito a comentarnos por el chat, que se vayan presentando y nos vayan comentando de qué ciudad, de qué país están conectados, qué organizaciones representan, así que ahí les invito a ir saludando por el chat. Bueno, el objetivo de este webinar es eh, comentar y difundir los resultados en el ítem de género y cambio climático que se obtuvieron en la COP30 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y vamos a comentar sobre estos resultados con representantes de América Latina, del grupo AILAC específicamente, de los países independientes de América Latina, pero también de AOSIS, desde Uruguay, desde el Women Gender Constituency, que también tenemos representación, y también en una segunda parte ver cómo este plan de acción de género enmarcado en el programa de trabajo de Lima también se conecta con otras convenciones ambientales y cómo se conectan esas dos agendas. Así que para iniciar vamos a hacer una breve saludo de bienvenida y para eso le voy a dar el pase a Lorena Lamas, que es nuestra representante regional de ONU Mujeres. Así que Lorena, dejo contigo el... Bueno, muchísimas gracias, Joana. Muy buenos días con todas y todos. Mi saludo es en nombre de ONU Mujeres, pero también de esta alianza que ya lleva un tiempo de trabajo conjunto con AILAC y con el PNUD. Así que en nombre de todos quisiera darles, por supuesto, la bienvenida a este espacio en donde, como mencionaba Joana, pretendemos compartir un poco lo que son las características de este nuevo plan de acción de género de Belén, por supuesto que identificar las prioridades y sobre todo reflexionar sobre cómo pasar a dar vida a este gap de alguna manera, ¿no? Avanzar entonces hacia realmente una acción climática efectiva que coloque, como tantas queremos, a las mujeres en el centro, ya no como beneficiarias, sino como las verdaderas protagonistas de esta acción. Por supuesto que muchas gracias a todos quienes se conectan, por su tiempo, por su energía y sobre todo por venir a poner pensamiento a este tema que nos entusiasma profundamente. Agradecer, por supuesto, a AILAC y al PNUD por el trabajo que venimos realizando de manera conjunta, celebrar tanto el trabajo como el compromiso y este logro enorme de todos y cada una de las personas, puntos focales de género, y saludar con mucho reconocimiento a todas y todos ustedes que se conectan de diversos países de América Latina y el Caribe, autoridades nacionales, negociadoras, negociadores, representantes, pero también, por supuesto, organizaciones de mujeres, feministas, ambientalistas, juventudes, académicas, todas y cada una de las personas aliadas de esta agenda por la igualdad de género y la acción climática. Su presencia en este espacio para nosotras confirma algo que es clave, que es este resultado proviene del esfuerzo de toda una comunidad regional comprometida con transformar la respuesta climática desde la igualdad y desde la justicia. Y en ese sentido quisiera decirles que para unas mujeres esta COP30 en Belén no fue una COP más. Fue un punto de inflexión para nosotras en materia de género y creo que muchas de ustedes comparten o compartirán esa visión. Sabemos que hubo cuestionamientos y que las negociaciones fueron difíciles, pero en Belén se materializó el reconocimiento de que una respuesta climática efectiva solo puede construirse desde los territorios junto con las voces, los saberes y los liderazgos de las mujeres. Este nuevo plan de acción de género de Belén para nosotras es mucho más que un instrumento técnico. Es una declaración política que muestra que la igualdad de género es una condición necesaria para alcanzar la justicia y la ambición climática.
lo vemos como un llamado a transformar estructuras, a transformar sistemas y a trabajar de forma colectiva. Y algo muy importante que me gustaría destacar es que nuestra región, América Latina y el Caribe, estuvo en el corazón de ese logro. Nuestra región llevó no solo un enorme entusiasmo, sino que propuestas concretas, propuestas articuladas y sobre todo ambiciosas para llegar a este resultado. Las personas negociadoras, expertas y las representantes de toda la sociedad civil no solo defendieron la agenda de género, nosotras vemos que la ampliaron, la hicieron mucho más robusta, mucho más exigente, y sobre todo mucho más cercana a la realidad de los territorios. Por eso nos parece este webinar un espacio sumamente relevante, porque no estamos acá solamente para revisar un documento que se aprobó en una COP. Estamos acá para pensar en cómo convertir este enorme logro político en una herramienta técnica potente para transformar la vida de las mujeres y las niñas en nuestros territorios. Fortalecer las capacidades, apoyar a las instituciones, eh, y contribuir con que las decisiones y las acciones en los países incorporen la experiencia y el liderazgo de todas y cada una de las mujeres, diversas si las hay en nuestra hermosa América Latina y Caribe. Hoy abrimos entonces este espacio para mirar el camino que se recorrió hasta ahora, para celebrar el resultado alcanzado y sobre todo para proyectar de forma conjunta la siguiente etapa hacia una implementación del GAP en nuestra región y la generación, por supuesto, de las sinergias, como mencionaba Joana, con las otras convenciones internacionales, con nuestro querido Acuerdo de Escazú, con la Agenda de Biodiversidad y la de Desertificación, y pensar de manera creativa cómo podemos trabajar de forma eficiente, sistemática y articulada en la construcción de esos puentes entre los diferentes marcos normativos y, por supuesto, ahora en el GAP de Belén, y las prioridades de nuestros territorios. Desde ONU Mujeres, para cerrar, me gustaría reafirmar algo que sentimos profundamente y es que nuestra región tiene la capacidad técnica, la fuerza política y la convicción necesaria para hacer de este GAP una verdadera herramienta de transformación y desde ya reforzar claramente que cuentan con el apoyo de ONU Mujeres para que así sea. Muchas gracias por seguir creyendo en este trabajo conjunto y que este sea un pasito más de todos los que ya hemos dado, de manos dadas, de los que vendrán para poder seguir caminando juntas hacia una acción climática que sea justa, ambiciosa y efectiva para todas. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias, Lorena. Y bueno, y como decía, esta es una instancia para celebrar. Ahí veo que han estado apareciendo algunas reacciones también con la adopción de este nuevo GAP. Y bueno, y hemos tenido el apoyo en este camino tanto de ONU Mujeres, también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así que ahora le voy a dar la bienvenida para que nos dé un breve saludo a Guillermina Martín, que es la coordinadora de género para América Latina en el Programa de Naciones Unidas a nivel regional, para el desarrollo a nivel regional. Guillermina, adelante. Y Muchísimas gracias, querida Joana, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo enorme a todas las y los colegas de AILAC, que es un gusto terminar el año, un año complejo, pero que hemos logrado celebrar este gran hito. Un saludo enorme también a ONU Mujeres y a todas las instituciones que hemos estado acompañando este proceso fuertemente durante varios años. En este sentido, quisiera acompañar las palabras de Lorena, ¿no? Convocar a mirar hacia el futuro, ese futuro que hoy nos presenta incertidumbres, que es complejo, que necesitamos entender desde una perspectiva realista, pero con esperanza donde la adopción de plan de acción de género en Belén marca un antes y un después, es un hito estratégico que nos da una perspectiva de 2026 a 2034 con acciones muy concretas, 27 acciones, cerca de 100 productos entregables pensados muy claramente para traducir esas largas noches de discusión, esos meses de trabajo donde AILAC ha liderado en compromisos concretos, compromisos que establecen una acción sostenida, que establecen mecanismos de seguimiento y reporte y una revisión que tendríamos que dar para el 2029-2030 para entender cómo estamos avanzando. Lo que nos proponemos no es fácil.
Este gap se articula, como decíamos, en otras convenciones, pero también en otros procesos geopolíticos y de crisis climáticas que están repercutiendo negativamente en los países. Pero hay un reconocimiento central en este gap donde no es posible una acción climática, una transición efectiva y verde si no es justa, si no reduce las desigualdades y de quienes han quedado históricamente afuera de estos compromisos internacionales. Y por primera vez se menciona, se nombra, se trabaja explícitamente a favor de las mujeres indígenas, afrodescendientes, a las pequeñas productoras, a las mujeres rurales, a las migrantes, a las defensoras ambientales, ¿no? Y subrayan también el rol de los hombres y los como aliados estratégicos para seguir constituyendo sociedades más justas, prósperas y realmente sostenibles. Nombrar no solamente es el primer paso para transformar, sino que necesitamos esas acciones concretas. Por lo tanto, también es necesario enfocarnos en cuáles son los nudos de la desigualdad y cuáles son estos nudos estructurales, ¿no? Sabemos que el trabajo en cuidados y la sostenibilidad de la vida es central para seguir trabajando. Por lo tanto, si bien no se ha mencionado tan claramente, pero sí sabemos que en la consecución de políticas públicas, constituir un aparato y un marco político en materia de cuidados va a ser central para poder avanzar en este gap, también en la prevención de las violencias, ¿no? En contextos políticos nacionales nuestros, donde muchas veces la seguridad se está mezclando con los temas y con los territorios nuestros que están viviendo estas crisis climáticas, la seguridad de las defensoras y pensar realmente en las soluciones basadas en la naturaleza. Integrar esto no como un anexo, sino como una condición sine qua non para la acción climática y efectiva. Desde PNUD seguimos acompañando y vamos a continuar acompañando con todos nuestros aliados, con ONU Mujeres, CEPAL, Instituto Kayak, en apoyar en ustedes en trabajar con un análisis de datos desagregados, trabajar con análisis rigurosos del diseño de las políticas de la CNDC, de mostrar efectivamente estos avances, pero también los impactos diferenciados y también los costos de la inacción. Sabemos que este año, si no avanzamos, esto tiene un costo enorme que está repercutiendo muy negativamente en el PIB de los países, por lo cual el trabajar con datos claros, con análisis integrados que incorpore la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres es central. En esto no es posible incorporar, seguir trabajando en datos si no avanzamos en la coherencia institucional, seguir fortaleciendo estos entramados institucionales en pos de la igualdad y en pos de tener un gap realmente ambicioso y que sea realmente implementable. En este sentido, el liderazgo de los ministerios de ambiente, el liderazgo también de los ministerios sectoriales para la CNDC, pero también de la institucionalidad de género, pero también de los ministerios de Hacienda. Necesitamos constituir esa coherencia institucional con múltiples actores y sectores productivos, sectores. Por lo tanto, esa arquitectura climática necesita esta coherencia institucional y al mismo tiempo que financiamiento, tecnología y cooperación. En síntesis, creemos que el Belén ha sido un hito histórico, ha sido el paso que necesitábamos en un contexto, como digo, complejo, un contexto de incertidumbre, porque hace un llamado central, pasar de las palabras a la acción, a implementación concreta, nos exige a las que venimos trabajando desde las diferentes instituciones a realmente seguir aportando en agendas concretas, sobre todo poner el acento en la reducción de las desigualdades al mismo tiempo que reducimos las metas de efectos de gases invernaderos, reducimos realmente esta necesidad y trabajamos
desde una cooperación internacional adecuada. El multilateralismo se volvió a mostrar fuertemente y AILAC realmente un reconocimiento enorme al trabajo que han hecho. Saben que cuentan con el PNUD. Quiero nombrar a Michelle Mouchet y a Lief Ferruchi, que realmente va a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, y como saben, Verania también desde los equipos globales, todo el equipo de PNUD a seguir trabajando profundamente, tanto en el trabajo que hace AILA como en cada uno de sus países con el Climate Promise 3, la CNDC, la alianza con las otras convenciones, con los NBSAP y los NAP, para poder tener esta coherencia institucional y seguir avanzando en la implementación. Sin más, es el inicio de un nuevo ciclo de trabajo y cuentan con nosotras, y felicitaciones por todo el enorme, y también tómense el tiempo para descansar en estas fiestas, que es necesario, y recuperar energías y fuerzas. Gracias. Y muchas gracias, Guillermina, y bueno, y muchas gracias por todo el apoyo que tuvimos de las agencias, ONU Mujeres, del PNUD, también el Instituto Kachak, USN. O sea, hemos tenido diversos apoyos en el proceso. ¿No? Este fue un resultado de varios años de trabajo, el de la COP30, por eso que era necesario tomar este espacio para revisar estos resultados más en detalle. Muchas gracias por haber ahí revisado el GAP y darnos estos saludos. Ahí mandarles un saludo a las personas que nos están siguiendo y que están conectadas. Estamos en una llamada abierta desde Bolivia, Chile, Uruguay, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Colombia, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Brasil, y se han ido sumando, que es probable que se me haya quedado alguien ahí por el tintero. Bueno, y justamente ahora le voy a dar el pase a Camila, que es la representante de la presidencia de esta asociación de grupos independientes de América Latina. Entonces, Camila, que nos estuvo acompañando en todo el proceso de negociación, y has tenido la presidencia. Camila Muñoz, así que ahí te dejo para dar un breve contexto y saludo de parte del trabajo desde ahí. Muchísimas gracias, Joana. Es un gusto saludarlos a todos. Aprovecho además para darle un especial agradecimiento a nuestras colegas de PNUD Regional, PNUD Global, de ONU Mujeres, que nos han estado apoyando durante todo este tiempo. Hago eco a todos los agradecimientos que ha hecho Joana. Es para mí un honor dar estas palabras de apertura en nombre de Colombia. Colombia actualmente ejerce la presidencia pro tempore de AILAC. Eh, AILAC, para los que no están familiarizados, es nuestro bloque de negociación en materia de cambio climático. Es la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe, y nosotros negociamos, está conformado por 7 países, incluidos Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. La COP30, realizada por primera vez en nuestra región amazónica, en Belén, representó un momento histórico, no solo por el lugar, uno de los ecosistemas más estratégicos del planeta, sino por la clara señal de que la acción climática debe construirse desde los territorios, y también porque son los territorios que enfrentan los mayores riesgos. Esto implica reconocer que ninguna ruta de ambición climática será sostenible si no se construye con las mujeres, y en especial las mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes, comunidades locales, y cuyas voces, conocimientos y prácticas han sostenido la resiliencia en pro de la justicia climática. Y en este contexto, debemos reconocer un logro que nos da muchísima esperanza, y esa es la adopción del Plan de Acción de Género de Belén, también conocido como el GAP. Este instrumento representa un paso fundamental para desmantelar barreras, fortalecer la justicia climática y afirmar el papel indispensable de las mujeres y las niñas en la construcción de un futuro resiliente y equitativo. Su adopción no es únicamente una victoria procedimental, es una afirmación política. Incluso en los tiempos de tensiones y retrocesos en el plano de derechos fundamentales, la comunidad internacional puede unirse alrededor de principios esenciales: la igualdad, equidad, dignidad y derechos humanos. Desde AILAC celebramos profundamente la adopción de este GAP y confiamos en que su implementación genere impactos tangibles y duraderos en calidad y en medios de vida de las mujeres frente a los impactos del cambio climático. Para nuestra región, hablar de cambio climático y hablar de igualdad de género no son agendas separadas.
Son dos pilares de una misma arquitectura de justicia climática y transiciones justas. Las transiciones solo podrán ser verdaderamente justas si se reconocen las desigualdades sistémicas e históricas, si transforman estructuras que limitan la autonomía económica y los derechos de las mujeres, y si abren caminos reales para su participación en los sectores que están liderando las decisiones productivas y energéticas. En COP30 vivimos debates muy difíciles, incluyendo discusiones sobre posibles retrocesos en el lenguaje. No obstante, valoramos enormemente que el ítem de género, por ser transversal, tuviera incidencia en múltiples decisiones, como por ejemplo el Global Mutirao que sacó la presidencia de Brasil, el programa de trabajo de Emiratos Árabes Unidos sobre transiciones justas, el balance mundial, los ítems sobre finanzas, medidas de respuesta, el GCF y el JEF, el Fondo para Pérdidas y Daños, el Belén Technology Implementation Program, el TIP, y también estuviera incluido en la Meta Global de Adaptación, en el GGA y en el Fondo de Adaptación. Esto refleja un mensaje muy claro. El género no puede ser una perspectiva accesoria. Debe ser un eje rector de la acción climática global. El reto ahora es la implementación. Como decían al inicio de este webinar mis colegas, necesitamos que la integración de género esté en el diseño de los planes de gobierno y de política pública, no como un apéndice, sino como un asunto crucial. Solo así lograremos respuestas humanas, más sostenibles, más democráticas y más eficaces. Y aún más importante, las mujeres no deben seguir siendo quienes se adaptan a los planes. Debemos ser quienes los impulsamos y los conducimos. Por eso este diálogo con la sociedad civil es esencial. El GAP solo será exitoso si se nutre del liderazgo de las mujeres en los territorios, si se escucha a quienes viven en carne propia los impactos del cambio climático y si fortalece capacidades para que nadie quede atrás. Nosotros desde ILAC reiteramos nuestro compromiso con avanzar colectivamente, trabajar de la mano de la región y asegurar que los compromisos alcanzados en Belén se traduzcan en transformaciones reales para nuestras comunidades. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto para nosotros estar acá. Le doy la palabra nuevamente a nuestra coordinadora de ILAC de género, a Joana. Sí, muchas gracias, Camila. Sí, bueno, y estas palabras representan el trabajo un poco desde el grupo, quienes también estuvimos organizando este webinar para mostrar los resultados después de este arduo trabajo. Y bueno, y ahora quería darle la bienvenida a Bruna Verísimo, que es punto focal de Género y Cambio Climático de Brasil, que estuvo apoyando a la presidencia de la COP30 en las negociaciones, para también tener un saludo desde la presidencia de la COP. Adelante, Bruna. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al equipo de ILAC por la invitación en este espacio. Ese proceso ha sido difícil, pero nuestra región realmente ha liderado y eso ha sido clave para los resultados que obtenimos en la COP30. El camino hasta la adopción del Plan de Acción de Género de Belén fue una construcción de confianza y renovación de la esperanza. Construcción de confianza en el sentido de que sabíamos las muchísimas diferencias de diferentes regiones, de diferentes países, pero teníamos el compromiso para hacer lo posible para comprender esas diferencias y trabajar para buscar soluciones posibles y ambiciosas. Y también ha sido un proceso de renovación de la esperanza y una esperanza de que sí podríamos ser ambiciosos, sí podríamos formar un documento que no repitiera solamente lo que habíamos dicho antes, pero avanzara con medidas concretas rumbo a la igualdad de género. Y después de muchas COPs en que la agenda de género ha tenido mensajes erráticos con respecto a la inclusión de las mujeres, en la inclusión del tema género, nos alegra muchísimo que pudiéramos ver el tema reflejado no solamente en el GAP, pero también en muchos otros ítems de agenda sustantivos. Para nosotros es muy importante, estamos muy contentos de celebrar con nuestra región la aprobación del Plan de Acción de Género de Belén como uno de los principales resultados de la COP30. Esa no es
seguramente una entrega solamente de la presidencia, pero lleva esa tradición de Latinoamérica de ambición y de prioridad para el tema de género. No quiero extenderme, pero tengo que destacar el rol muy importante de nuestra región en este proceso. Los países de ILAC, Uruguay, República Dominicana, eh, hemos trabajado como una familia realmente, un esfuerzo colectivo desde antes, desde el programa de trabajo, de la aprobación del programa de trabajo de Lima y ahora con el GAP, con propuestas articuladas, propuestas robustas y, claro, con la flexibilidad que forma parte del proceso negociador. El GAP de Belén es un documento ambicioso con bases firmes para que continuemos nuestra lucha por la igualdad de género en la acción climática en los próximos 9 años. Ella reconoce a las mujeres en su diversidad, las contribuciones distintas, sus distintas vulnerabilidades, y eso es muy potente para los próximos pasos de la implementación. En relación a afrodescendientes específicamente, acuerdo que ese no fue un punto empezado por la presidencia de Brasil, sino que llevado a cabo por la presidencia de Colombia en la COP16. Entonces nosotros sabíamos que mismo ese siendo un tema más difícil, un tema nuevo, no estábamos solas porque teníamos el apoyo también de la región y el legado de nuestra región en ese punto. Identificar quién son esas mujeres, dónde están, cuáles son sus dificultades, todos estos puntos que están en el GAP son esenciales para una política climática verdaderamente justa. Y fue eso que buscamos en el proceso de formación del GAP. Y bueno, por último, quiero también transmitir el afectuoso saludo de nuestra querida Adriana Gaviño, quien no pudo acompañarnos hoy, pero transmite sí su saludo y su agradecimiento. Y también de nuestra alta representante para temas de género, la embajadora Vanessa, que en los espacios en que nosotras en nivel técnico no pudiéramos hablar, ella ha sido la voz por la igualdad de género y ha contribuido muchísimo con ese proceso también hasta la adopción del GAP. Nosotros esperamos contar con Latinoamérica ahora en esta nueva etapa de implementación y bueno, que continuemos con ese excelente evento. Muchísimas gracias y felicitaciones a ella por la iniciativa. Gracias. Sí, muchas gracias, Bruna. Claro, aquí estamos como una gran familia, ¿no? Una gran familia desde América Latina, así que estamos felices, ya estamos casi con 200 personas conectadas también, así que ahí se fueron sumando distintos países, Guatemala, Costa Rica, por ahí que no los nombré al inicio, y veo a Lidia de Uruguay, y quería invitarles a encender las cámaras para que antes de que vamos a la revisión del Plan de Acción de Género, que lo va a presentar Marlene Oliva, punto focal de género y cambio climático desde Guatemala, coordinadora también del grupo de género de AILAC. Si vamos encendiendo las cámaras para sacarnos una foto con todas las personas que estamos en esta agenda, nos sentimos ahora va creciendo la familia cada vez más, estamos realmente felices. Son 8 páginas, así que ahí les invito a mantener la sonrisa para que se note este momento de celebración. Es un gran trabajo que culmina con la adopción del Plan de Acción de Género, pero ahora vienen los principales desafíos, ¿no? Que es poder implementar el Plan de Acción en colaboración, cooperación con los distintos países, con el empuje también desde la sociedad civil, desde los distintos ministerios de medio ambiente, ministerios de la mujer, con las sinergias en, no sé, la Convención de Biodiversidad, de certificación, también con la Conferencia Regional de la Mujer y otras instancias, y agradecer a las diversas especialistas, hemos tenido apoyo de diversas áreas. Ahí creo que ya finalizamos con las fotografías y ahora sí, Marlene, te invito a proyectar la pantalla, a dar un saludo y poder introducirnos en qué es lo que tiene este plan de acción de géneros para los próximos 9 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Permítanme un segundo, voy a compartir mi pantalla.
Está a punto de salir. La tecnología es una maravilla, pero cuando quiere fallar, falla. Ok, acá está. Hoy sí. Me dicen si la ven. Ahora sí, hay que ponerla Ahí solamente estamos. en presentación. ¿Estamos? ¿Verdad? Bueno, es difícil hablar en 15 minutos lo que hemos trabajado, no sé desde cuándo, pero voy a intentar. Qué alegre podernos ver nuevamente. Decía alguien, creo que Paula, después de vernos 20 días seguidos, realmente se extraña ya no vernos, ¿verdad? Y luego la emotividad de vernos por las pantallas, ¿verdad? Pero quiero contarles un poquito del plan. He tratado de presentar alguna manera, ustedes ya van a ver el esquema que voy a usar, ¿verdad? Específicamente para Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? ¿Cómo vemos nosotros esta nueva propuesta de GAP y esta celebración que tenemos nuestra región, ¿verdad? No solo ILAC, sino que toda la región, creo que República Dominicana, Uruguay, México, Brasil han sido claves en este trabajo que hemos venido realizando. Pero quiero hablarles un poquito de los antecedentes. Y cómo empezó todo esto, ¿verdad? Entonces la discusión y la construcción de este tercer GAP, ¿verdad? Se apoya en una trayectoria previa de decisiones de la convención, ¿verdad? La decisión que adopta y recuerda mandatos acumulados. Imagínense desde la COP 7, ¿verdad? Vienen decisiones sobre el tema de género, ¿verdad? Y es una cadena de decisiones y posteriores a la decisión de la 7CP29, ¿verdad? Donde ya nos mandata hacer la actualización del tercer GAP. Luego, ¿verdad? Hacemos en los SBIs de junio, empezamos a trabajar el tercer plan, ¿verdad? A través de un taller, un in-session workshop muy bueno, por cierto, donde logramos hacer 3 días de trabajo donde ponemos todas las personas que estamos ahí, todo nuestro corazón, porque no solo son nuestras ideas y nuestros conocimientos, sino también el corazón en todas las acciones que queríamos llevar a cabo, ¿verdad? Y hacemos la primera propuesta de este tercer plan. Luego, después hay un taller híbrido, con algunas personas presenciales, otras personas estamos conectadas virtuales, a pesar de 8 horas de diferencia, las personas que estamos en Latinoamérica, ¿verdad? El taller fue en Addis Abeba y algunos en la madrugada en nuestros países conectados para tratar de revisar esa propuesta. Y bueno, nos vamos a Belén, ¿verdad? Con la propuesta del GAP para empezar a negociar y tener esa buena noticia que ahora vamos a presentar, ¿verdad? Que es el GAP. Pero antes de eso, ¿por qué les quiero hablar de estos 3 puntos? Porque se ven fáciles y por eso yo se los quería nombrar. Si vemos ahí, vemos 6 meses de trabajo, más o menos, verá un año desde Azerbaiyán con una decisión, pero yo quiero hacer memoria, ¿verdad? En la COP de Egipto, 27, si no estoy mal, en un almuerzo informal que teníamos con Joana, Lorena Aguilar, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ustedes tenemos que hacer un tercer GAP y ese GAP tiene que representar a nuestra región. Y empezamos con el Instituto Casha, con CEPAL, UICN, nuestras queridas agencias que están acá ahora, PNUD, ONU Mujeres, que han sido claves en este proceso, y empezamos a creer en una propuesta de GAP, empezamos a creer que podíamos como región presentar, ¿verdad? Y hacer un trabajo, y desde ahí ustedes en esa informalidad, ¿verdad? Ustedes saben cómo se vive las COP, ¿verdad? Que ni hay tiempo de comer ni comer bien, ¿verdad? Pero en un espacito ahí donde ni encontrábamos dónde sentarnos, empieza ese sueño como región, ¿verdad? No solo como ILAC, sino que como esta región de Latinoamérica y el Caribe que se caracteriza por ser luchadora, ¿verdad? Por ser una región que siempre no solo pide, sino que siempre pone de ejemplo de querer hacer bien las cosas, ¿verdad?
Entonces empezamos a hacer eso y empezamos a hacer un grupo, ¿verdad? Y decimos, bueno, no solo podemos, no, como ILAC, ¿verdad? Sino que tenemos que tener otros amigos y amigas en el camino y empezamos a construir, ¿verdad? El GAP. Fuimos los primeros como ILAC a presentar una submission con una propuesta de un gap, emocionadas, ¿verdad? Empezamos a hacer encuentros de negociadoras de género con el apoyo de las agencias que están acá. Ahora no nos acompaña CEPAL y Kasha QICN, pero también empezaron este sueño con nosotros. Y sin esta, tal vez lograr lo que logramos y llegar a Belén como íbamos fortalecidas, ¿verdad? Y con todas las herramientas que teníamos para poder negociar y tener el gap. Entonces, después de contarles, ¿por qué es importante contar todo esto? Porque se dice fácil para los que no conocen todo, decir, bueno, ya tenemos el plan de acción de género de Belén, pero ¿qué ha pasado todo para lograr contar con este instrumento? Bueno, son más de 15 hojas, así que yo se los voy a tratar de resumir o tal vez decirles lo más importante que yo veo, ¿verdad? Desde mi perspectiva, cuando ustedes lo lean, seguro que tendrán otra perspectiva, que por supuesto también será muy importante que ustedes puedan verla dentro de sus grupos con los que trabajan. Pero bueno, ¿cuál es el mandato que se logra, verdad? Se adopta el Plan de Acción de Género de Belén para el periodo 2026-2034, 9 años, ¿verdad? El plan puede servir, miren, como herramienta para implementar la acción climática como enfoque de género. Las vías y enfoques de implementación deben de ser determinadas a nivel nacional, ¿verdad? Y por ahí es que muchas discusiones que veíamos en ese espacio no eran para discutir ahí, porque muchas de las discusiones que se hacen, pues a nivel nacional vemos la implementación de ese plan, ¿verdad? Entonces, eso es importante que entendamos, ¿verdad? Son negociaciones internacionales, pero al final cada país parte de ese tema. Entonces empezamos a ver y bueno, ¿cuál es el seguimiento, verdad? Hay una revisión importante del 2029, porque quiero abordarla aquí, ustedes van a ver en el camino por qué razón, ¿verdad? Hay una implementación del GAP que se revisará en conjunto con el programa de Lima, ¿verdad? Y esto va a empezar en junio del 2029, ¿verdad? En la SB 70 y va a terminar en noviembre del 2029 con la SBI 71. Pero es importante porque en ese proceso vamos a presentar submission. Y esas submissions son claves porque ahí es donde tenemos que mostrar todo lo que hacemos a través de Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Y la Secretaría pues hace todos esos informes para presentar los avances. Bueno, ¿qué van a encontrar ustedes dentro del documento? Hay 5 áreas del plan, ¿verdad? Capacidades, gestión del conocimiento y comunicación, balance de género, ¿verdad? Participación y liderazgo, coherencia, mainstreaming y coordinación, implementación y medios de implementación y monitoreo y reporte. Dentro de cada una de las áreas, ustedes van a ver que hay actividades, responsables, importante, ¿verdad? Cronograma, entregables y nivel de implementación. Cada una de las áreas tiene todos estos componentes. Siempre digo yo las buenas acciones, pero si no hay responsables, no funciona. Si no se dice cuándo se va a hacer, pues tampoco funciona. ¿Qué es lo que vamos a entregar como ese producto que nos va a mostrar? Así que cada una de las cosas escritas en el plan tienen un hilo conductor para lograr los objetivos. Ahora les voy a hablar de cada una de las áreas. Vamos a empezar por el área de capacidades, ¿verdad? Conocimiento y comunicación. Quiero descartar, en las 5 áreas les voy a hablar lo más importante, cuáles son los entregables fuertes y las oportunidades para América Latina, ¿verdad? Y el Caribe. Lo más importante es el fortalecimiento de capacidades, gestión del conocimiento y comunicación, datos desagregados y análisis de género, ¿verdad? ¿Cuáles son los entregables fuertes en esta área? Hay submission, síntesis y talleres para construir, fíjense, la base de evidencia sobre género y clima, eventos de alto nivel para involucrar a mujeres como niñas y agentes de cambio,
¿Y cuáles son las oportunidades para América Latina? Generación de capacidades para negociadores y puntos focales de género. Es necesario fortalecer esa parte. Todavía somos pocos los negociadores y negociadoras de América Latina y el Caribe. Cuando vamos a esos espacios, el grupo es escaso. De otras regiones son más fuertes, ¿verdad? Y ahí necesitamos. Entonces, con este nuevo GAP podemos ir fortaleciéndonos para ir generando esas capacidades y tener un grupo más robusto y más amplio de América Latina y el Caribe. Intercambios para compartir prácticas y herramientas entre países, ¿verdad? En temas de adaptación, pérdidas y daños, financiamiento y otros. Esto es importante en esta área. Fortalecer el rol de los puntos focales, que se entienda qué debe de ser, que nuestras delegaciones nacionales conozcan la importancia del rol del punto focal nacional de género, ¿verdad? Y sobre todo, miren acá, la submission para posicionar evidencias. Aquí, factores multidimensionales, lo vamos a ver en varias cosas. En esta submission es donde debemos de ir demostrando cómo vemos todos esos temas que se vuelven tan complejos en las negociaciones y que tal vez dentro del idioma no se logran entender cuando hablamos de interseccionalidad, cuando hablamos de violencia basada en género, cuando hablamos de defensoras ambientales, cuando hablamos de datos desagregados. ¿Por qué razón se nos complican las negociaciones? Posiblemente no nos estamos dando a entender, pero en esta submission podemos demostrar, ¿verdad?, esas evidencias y cómo lo estamos viendo de nuestra región y que nuestra región pueda explicar a otras regiones y que puedan entender y comprender cómo vemos nosotros las cosas. En el área B, ¿verdad? Lo más importante, este es el balance de género. Principalmente es aumentar el balance de género y asegurar, fíjense, la participación plena y igualitaria en procesos climáticos. Eliminar barreras, fortalecer capacidades y redes, apoyos para participación, financiamiento, ¿verdad? Y condiciones seguras y dignas, incluida la protección a defensoras ambientales. Allí uno de los logros tal vez más exquisitos, diría alguien, de este plan y que tal vez más costó y que en un momento pensábamos que lo íbamos a perder, ¿verdad? Pero, ¿por qué pongo acá? No solo queremos un número, yo siempre digo, las mujeres ya participamos y participamos en un montón de espacios, pero ¿cómo participamos? Esto es lo que vamos a destacar ahora en este GAP, ¿verdad? Ya no solo vamos a hacer un número, sino que va a dar un salto más agregado, cómo es esa participación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos entregables, ¿verdad? Diálogos de movilización de fondos, de participación, reportes, monitoreos, apoyo, protección y participación seguras, ¿verdad? Es importante ahí la parte de financiamiento. Si seguimos sin financiar a las mujeres, vamos a seguir teniendo ese vacío, ¿verdad? ¿Cuáles son las oportunidades para América Latina? Encuentros regionales. ILAC se ha caracterizado por empezar a hacer esos encuentros regionales de negociadoras de género y queremos ampliarlos más, ¿verdad? Ya en otros temas, tal vez aumentar representación de puntos focales nacionales. Y volvemos otra vez, la submission. Ustedes van a ver que en muchos entregables quedaron submission y alguien dirá, ay, pero ¿por qué? La submission en los temas de la convención son sumamente importantes porque dan herramientas para conocer los temas y esta submission la Secretaría las unifica y sí pueden servir de insumos importantes para las discusiones y las negociaciones en conocimiento. Acá creo yo que en esta área, cuando nos toque presentar submission, ILAC y la región de Latinoamérica y el Caribe tiene que poner especial atención y hacer submission robustas, importantes, ambiciosas sobre estos temas que nos interesan en nuestra región, como son defensoras ambientales y cuidados. El área C, que es coherencia, ¿verdad? Asegurar que la perspectiva de género se integre de forma consistente y sistemática en el trabajo de los órganos constituidos y programas de la convención, empezando por la inducción obligatoria, escuchen, a las nuevas presidencias, miembros sobre mandatos de género y la importancia de la acción sobre enfoque de género. El famoso mainstreaming, ¿verdad? Que
ni eso querían ya en el nuevo GAP, si realmente no hubiéramos hecho una lucha como negociadores de género de la región y con el apoyo de la presidencia, hubiéramos perdido mucho de este GAP, pero terminamos logrando demasiado, ¿verdad? Cuando pensamos que podíamos perder, terminamos ganando y celebrando una victoria. Compilación de buenas prácticas para fortalecer esa integración de los órganos que aseguren el expertise de género, ¿verdad? Y que incluya en sus reportes regulares. Creo que nuestra región tiene excelentes buenas prácticas que deben de quedar reflejadas en esta área, ¿verdad? Y creo que eso es lo que tenemos que ir haciendo. Me gusta esa parte que ahora hemos dejado bien explícito que las presidencias tengan esa participación de género, que tengan esa inducción sobre el ítem de género, la importancia de la negociación de género, ¿verdad? Y bueno, las oportunidades para América Latina, creo que es importante que dentro de esto hagamos un mapeo regional de quién hace qué. Guillermina hablaba de esto y también creo que lo mencionaba Lorena, ¿verdad? ¿Qué hacen nuestros ministerios a nivel nacional? No solo debemos de trabajar los ministerios de ambiente, sino que están haciendo los ministerios de finanzas, qué están haciendo el mecanismo de la mujer, qué están haciendo nuestros institutos de estadística. Entonces, ir viendo ese mapeo y ver cómo vamos fortaleciendo esa acción climática. Incluir género, clima como criterio estándar en guías de formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? Que en muchos países ya lo hacemos y eso nos funciona para ir incorporando. Y bueno, las buenas prácticas que tiene América Latina para el mainstreaming, ¿verdad? En adaptación y pérdidas y daños, transición justa en temas de género. El área D, ¿verdad? Lo más importante, pone medios de implementación al centro, pide submission en junio de 2026, así que ya no tenemos mucho tiempo para empezar a trabajar, ¿verdad? Nos vamos unos días a descansar y a tomar fuerzas, pero tenemos que volver y empezar a trabajar ya de primero un informe de síntesis, ¿verdad? Para la COP31 en el 2026 sobre instrumentos de finanzas públicas con enfoque de género. Algunos ejemplos, verá presupuestación con enfoque de género, la oferta de capacitación. Además, exige que la Secretaría incluya actualizaciones de estado en cada presupuesto bienal, ¿verdad? Sobre la implementación de ese mandato y también impulsa soluciones tecnológicas con enfoque de género, incluyendo conocimientos de pueblos indígenas y comunidades locales, ¿verdad? ¿Cuáles son los entregables? Submission, informes de síntesis sobre instrumentos financieros, seguimiento al presupuesto bienal, soluciones tecnológicas y datos de género. Las oportunidades para América Latina, debemos de pensar en un paquete de finanzas climáticas con enfoque de género, donde hayan criterios, indicadores y ejemplos que América Latina ya tiene y cómo también como región podemos presentar proyectos. Ya hemos venido hablando de esto, cómo podemos fortalecer con proyectos e ir implementando las acciones del GAP, ¿verdad? Mesas técnicas regionales con los bancos, con el BID, el Banco Mundial, los diferentes bancos, con fondos para alinear, ¿verdad? Y que esas ventanas de financiamiento tengan ventanas de género, ¿verdad? Que hagan reportes, salvaguardas, sistemas de información para producir datos de género. Tenemos muchas oportunidades en este GAP para trabajar como Latinoamérica. Luego, la última área, yo creo que ya se me está acabando mi tiempo, Joana, así que voy a tomar unos 5 minutos más o menos. Y bueno, en monitoreo y reporte, lo más importante, ¿verdad? Se vuelve más exigible, ¿verdad? En productos concretos, ¿verdad? Se va a fortalecer el Gender Composition Report, ¿verdad? Añade más información sobre tendencias, avances y brechas, ¿verdad? Pide estudios de casos basados en evidencia y balanceados regionalmente. Es algo que nosotros siempre hemos pedido, que nuestra región se visualice, ¿verdad? No solo en financiamiento, en participación, sino que también en buenas prácticas y que podamos visualizar esa participación, ¿verdad? Cuáles son los entregables fuertes, estudios de caso basados en evidencia, guías de reportes voluntarios, no solo los que obliga la convención, sino que también podamos presentar esos voluntarios para que los otros países que no se quieren comprometer vean que también hay cosas buenas que ellos pueden empezar a implementar, ¿verdad? Y sobre todo lo que a nosotros nos interesa, que las políticas climáticas vayan alineadas a temas de género, los BTR, ¿verdad? Y todo lo que nuestros
países tienen que hacer. Oportunidades para América Latina y el Caribe, construir un estándar regional, medición, impulsar reportes voluntarios, ¿verdad? Coordinar submissions regionales sobre buenas prácticas, visibilizar la implementación real, ¿verdad? No solo una participación, sino que contribuir a esas políticas, planes, acciones climáticas, ¿verdad? Y sobre todo empezar a trabajar el tema de indicadores de cambio climático. Eso es clave, importante en esta área. Bueno, voy a ir concluyendo. Ahí yo pongo algo aquí muy, muy sencillo, ¿verdad? Que busca ¿verdad? Fortalecer, reforzar, mejorar, impulsar, comunicar, que prioriza el B, una participación plena, la capacitación, movilización de fondos, protección y mecanismos de apoyo para mujeres y defensoras ambientales, que mueve el C, la inducción, el intercambio, el mainstreaming, la cooperación con entidades de la ONU, ¿verdad? Y las sinergias entre las convenciones que son tan importantes. Ya me puse al otro, que habilita el D, las finanzas públicas, la tecnología, el acceso a financiamiento, ¿verdad? Que monitorea el E, la participación y el liderazgo, mejora el gender de composition de report, para nosotros es importante, y los reportes voluntarios. ¿Cuáles son quiero poner 8 acciones prácticas de aquí al 2029? Y aquí, ojo, AILAC y todos nuestros aliados y hermanos y primos adoptados y los que quieran unirse a AILAC, ¿verdad? 8 cosas claves que podemos empezar a trabajar ya para que en el 2029 tengamos resultados. NDCI, NAPS, ¿verdad? No me voy a ir a los puntos claves, ustedes los pueden ir leyendo ahí. Puntos focales, los datos son importantes, que le entremos duro a los datos, ¿verdad? Financiamiento, la tecnología, liderazgo, las salvaguardas, la comunicación. Estos 8 puntos, estas 8 acciones, si nosotros empezamos a trabajar al 2029, podemos tener bastante implementación del Plan de Acción de Género de Belén, que nos van a dar resultados claves. ¿Para qué? Para que Belén sea nuestro punto de partida. Una acción climática con enfoque de género no deja a nadie atrás, y cuando incluye a todas las voces, convierte la urgencia en esperanza y la esperanza en resultados. Aceleremos la transversalización del enfoque de género, que nos lleva a acciones concretas con resultados que transforman. Muchas gracias. Y termino allí. O sea, hoy muchas gracias, Marlene, por la presentación del GAP ahí con el detalle de todas las actividades. Vieron que son varias áreas prioritarias, varias actividades. Así que bueno, y tenemos varios desafíos, ¿no? En conjunto con la región, varias submissions que se debieran preparar de los distintos países, grupos, y que también les invitamos a hacer esa revisión ahí en detalle, y muchos aplausos por la presentación súper clara. Se nos va acabando el tiempo, así que vamos a ir pasando al siguiente panel. La idea es poder comentar con algunos colegas de la región sus visiones respecto a este nuevo plan de acción de género. Entonces voy a invitar a encender el audio a Laura Marrero, que es punto focal de género y cambio climático de Uruguay, que estuvo negociando también el proceso, a Pedro Cost, que es punto focal de género, o está haciendo hay un proceso en República Dominicana, pero que también estuvo coordinando en este ítem al grupo de AOSIS, que son el grupo de las islas, y a Claudia Rubio del Women Gender Constituency, que es como una organización bajo la Convención Marco que reúne a las mujeres y es el contacto desde la Convención con las organizaciones de mujeres, desde la sociedad civil. Así que ahí bienvenidos a los tres, y muchas gracias por la recepción de esta invitación que nos permite comentar sobre el GAP. Y bueno, y lo primero que quería preguntar a Pedro, que ahí es nuestro representante masculino también, es, bueno, durante las negociaciones de Belén, ¿cuáles fueron los principales puntos de debate y cómo se logró construir este consenso en torno a las prioridades de América Latina y el Caribe en materia de género y cambio climático? Tal vez qué aprendizaje nos podrías comentar desde el proceso en el marco de las negociaciones. Pedro, adelante. Muchísimas gracias, Joana, por la oportunidad.
Primero que todo, quiero agradecer la invitación a este espacio tan oportuno y me sumo a los comentarios de las colegas. Esta COP en materia de género tuvo ganancias mayores para la acción climática a todos los niveles. Muchas personas se quejan de que no hubo mención de combustibles fósiles, pero cuando vemos el Belém, el GAP es un logro súper, súper grande en comparación con quizá lo que tuvimos en otros tracks de negociación, en otros ítems de la agenda. Primero quiero agradecer también a ONU Mujeres, al FENUD, al Instituto CACHA, entre otras organizaciones aliadas por estar para las y los negociadores, su acompañamiento técnico y apoyo para la participación efectiva de estas personas, que no solo negocian en el proceso de la convención, sino que también tenemos que negociar a lo interno de nuestras delegaciones para evidenciar la relevancia del tema de género, que sigue siendo y presentando retos, como podemos ver en los comentarios, en los contextos nacionales y aún más en este contexto geopolítico tan retador que estamos viviendo en materia de derechos humanos. Quiero también destacar que como República Dominicana, gracias por esa presentación, Joana, desde la Delegación Técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estamos coordinando, como bien dices, la Alianza de Pequeños Estados Insulares, AOSIS, por sus siglas en inglés, que es un grupo de negociación, para quienes no lo conocen, de 39 países miembros, que agrupa pequeños estados insulares y costeros de baja altitud que están en vías de desarrollo, que somos particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático y que hemos impulsado una acción climática centrada en las personas, la equidad y la justicia, valorando esta colaboración súper estrecha que tenemos en materia específica de género y de derechos humanos con ILAC, así como otros países de América Latina como es México, Uruguay y por supuesto nuestra presidencia de Brasil, que nos permitió articular esas posiciones regionales más coherentes, ambiciosas y políticamente viables en un trabajo de la mano con el secretariado en todo este proceso de negociación que, como bien menciona, tenemos años trabajando y articulando de la mano también con sociedad civil para lograr este nuevo nivel de ambición. Pero bueno, ya entrando en materia, esos principales puntos de debate, creo que me quedo corto, pero aprovechando el tiempo que tenemos, voy a tratar de hacerlo de la forma más expedita y también tratando de resaltar lo que quizá para nosotros ha sido esa parte técnica para poderlo enmarcar. Siento que los principales puntos de debate se pueden dividir en varios grupos. El primer grupo es el nivel de ambición y el carácter operativo de este nuevo GAP. El debate entre un enfoque principalmente declarativo que tenían muchos países desarrollados y uno más orientado a la implementación que llevábamos los países en vía de desarrollo, creo que fue un debate fundamental para América Latina, el Caribe y otras regiones que se encuentran, que son parte de AOSI, como son las islas del Pacífico, del sur del Mar Chino y otras regiones. Defendimos un GAP con un impacto real a nivel nacional, subnacional y comunitario, resaltando esa necesidad de que llegue hasta el nivel de eso, de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Dentro de este aspecto también resaltar la progresión del lenguaje y las nuevas terminologías. Hubo un debate muy sustancial sobre la inclusión de conceptos como interseccionalidad, enfoques diferenciados, derechos humanos, inclusión de otros actores y nuevos términos, que resultó muy difícil en esta discusión e inclusive para algunos miembros de los grupos que nosotros representamos hoy, presentó retos importantes, acompañando de un deseo de eliminar, diluir o hasta romper con una articulación con otros marcos y decisiones previas que teníamos por parte de algunos países. Por ejemplo, tuvimos discusiones así que muy técnicas y sencillas. Adoptamos en la COP29 esa transición de hablar de sex disaggregated data, hablar de gender disaggregated and age disaggregated data, que es data desagregada por sexo y data desagregada por género y edad. O sea, tuvimos ese avance y encontramos inclusive un reto para poder tener esto en este gap que responde al programa que adoptamos en la COP29. Entonces pueden ver, para tener como una visión más del momento, lo difícil que pudo ser. Sin embargo, la región de América Latina, el Caribe y las islas del mundo promovimos un lenguaje progresivo, jurídicamente anclado en decisiones previas de la convención, evitando esos retrocesos y facilitando ese consenso. Además, tuvimos durante todas las negociaciones exponiendo nuestras líneas rojas, pero algo importante que presentamos como región fue esa flexibilidad, ese compromiso, ese tratar de encontrar un lenguaje, un punto medio que a todos nos sirviera. Y siento que es algo que viene muy de nuestra realidad y contextos socioeconómicos y también la regionalidad amplia que tenemos, por ejemplo, en el caso de AOSIS, que nos permite ver y trabajar desde un enfoque empático, desde esta empatía que
es una herramienta clave en las negociaciones de género. Digo empatía porque es la palabra que primero me llega a la mente, así en el plano más humano, tengo que buscar el término correcto en el ámbito político, pero tratar de visualizar cuáles son esas limitaciones culturales, políticas y económicas fue fundamental para poder encontrar un término medio que nos sirva a todos sin dejar a nadie atrás. El segundo bloque importante que creo que fue de debate fueron los medios de implementación. Discutir medios de implementación, que aquí hago un paréntesis para explicar, lo reconocemos principalmente como financiamiento, fomento, creación de capacidades y la transferencia de tecnología, un elemento central y de mayor debate. Con países que querían encasillar medios de implementación solo en financiamiento, eso fue una problemática. Otros que veían ese financiamiento como un elemento de provisión exclusivamente al secretariado para la implementación, no lo veían como que debía de llegar a los países, por ejemplo, en vía de desarrollo. Y pues bueno, nosotros como América Latina y las islas entendimos la necesidad de todos los medios de implementación, tanto la provisión para el secretariado, pero como fomentar una implementación en los distintos niveles y una provisión que está anclada en la convención. Veo siempre muchas personas que dicen, bueno, es que Estados Unidos se sale del acuerdo cada vez que quiere, cuando estamos hablando del Acuerdo de París, y cuando vemos el tema de género, es un tema que está anclado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y eso le da una relevancia distinta y una capacidad y un compromiso de otro nivel, que quizá no es tan fácil escapar de ese compromiso en materia global. Pero eso es otra discusión de otro escenario. Aquí puedo decir también que jugamos un papel muy importante como países mediadores dentro de este G77, que aglomera más de 134 países en vías de desarrollo, donde logramos en este punto de discusión lograr que el énfasis de los medios de implementación, específicamente de financiamiento, se trate de algo que sea predecible y accesible, aprendiendo de las limitaciones que tuvimos en el GAP anterior, que ya Marlene resaltó con su intervención. ¿Cómo logramos construir consenso? Que es parte de la pregunta. Entiendo que la coordinación política y técnica entre nuestros países previamente fue fundamental. Estamos trabajando, creo que desde la COP27 de forma articulada para ir con un mensaje unido. Hemos identificado distintas estrategias, distintos momentos, distintos niveles de discusión y creo que este constante de prueba y error y esa progresión natural del proceso de negociación nos ha permitido lograr avanzar, nos permitió lograr llegar al punto en el que estamos. También aquí hago una pausa que como AOSIS, estas alianzas estratégicas para nosotros, que hay la que está promoviendo y está en apertura de realizar siempre y con otros grupos en vías de desarrollo, fue fundamental. Mencioné la parte de desempatía en el ámbito de la negociación, de entender la realidad de los otros países y ajustar también la nuestra para poder cumplir todos y llegar a un punto de consenso. También quiero resaltar muchísimo esa participación activa de la presidencia. Brasil jugó un rol súper importante junto al secretariado para encontrar los mejores espacios y los mejores consensos. Ya creo que solo me queda un minutito menos de ahí. Y aquí quiero felicitar también el excelente trabajo y la disposición de Suiza y Chile, porque trabajaron también un proceso de consultas ministeriales de alto nivel. Eso también, llevar la temática al nivel ministerial, creo que facilitó la importancia, la relevancia del tema y poder llegar a unas conclusiones de una forma más acertadas. Logramos vincular, creo que es muy importante esta vinculación en todas las líneas temáticas que lo mencionaban al principio, para poder llevar verdaderamente esa meta del 1.5 en la acción climática. Si no logramos ver género en todos los ámbitos, creo que no vamos a poder cumplir con eso. Y eso fue un elemento fundamental como en el proceso de cómo logramos conseguir el consenso. Sé que se me están escapando elementos, pero entiendo que esto resume más o menos este esfuerzo continuo que llevamos varios años realizando y que logramos tener frutos que, si nos ponemos a medir cuál fue la ambición inicial por la que íbamos, por ejemplo, en una COP27 que no logramos en la revisión del GAP, ganamos por encima más de un 80% en elementos que ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a poder lograr como región. Y esta unidad lo hizo posible. Gracias. Sí, muchas gracias, Pedro, pero efectivamente este es como el resultado de este proceso, ¿no? De largo tiempo, donde había una claridad también de las prioridades de la región de América Latina y hubo tiempo de poder discutirlas en profundidad.
Así que muchas gracias y por todo. Son negociaciones complejas donde las diferencias culturales son importantes, pero se logró llegar adelante. Y ahí justamente terminando con tu último comentario, Laura, te quería invitar a ver si nos puedes comentar justamente cuáles son estos elementos que menciona Pedro que se pensaba en un momento que no se iban a alcanzar en este plan de acción y que tal vez se pueden considerar como elementos más ambiciosos o transformadores en términos de género y que si tú ves reflejado en esta versión del plan de acción de género. Adelante. Bueno, gracias, Joana, y todas y todos, y todos los colegas, y bueno, y todos los equipos de la región. Gracias a las agencias también, a ONU Mujeres y al PNUD por la convocatoria, y a AILAC bueno, por el reconocimiento del liderazgo, como lo mencionaban al inicio de este proceso, y bueno, y de todos los países que nos fuimos sumando, obviamente, que fuimos acompañando eh, esta visión de que América Latina es una y que realmente tenemos una herramienta muy importante de acción transformadora cuando trabajamos conjuntamente los países, ¿no? Creo que acá hay una cuestión bien importante que la nombraron en alguna oportunidad, pero la quería reafirmar porque algunos conceptos ya los han reafirmado. Y una cuestión importante es esta cuestión de que este gap es de 9 años. Y esto no es un tema menor en un contexto, justamente, también fue un tema de mucha discusión, le quiero comentar también a las y los participantes que están escuchando aquí, la discusión de cuál debería ser el periodo apropiado, en un contexto donde vemos un avance o que están resonando muy fuerte políticas que están intentando derribar o que están intentando retroceder los avances vinculados a los derechos de las mujeres en nuestra región y en el mundo. Poder tener un plan de género de un periodo de tiempo relevante que nos permita ir acumulando acciones en procesos que no son rápidos, que no son inmediatos, que llevan tiempo de articulación, que nos que esto en realidad, tener un plan de género global, en realidad lo que ahora nos toca es implementar acciones a nivel nacional para que esto efectivamente no quede en un nivel declarativo, sino que efectivamente se traduzca en políticas públicas, y esto efectivamente lleva un conjunto de esfuerzos que tenemos que articular, y eso no es instantáneo. Entonces, en este contexto tan reactivo y con tantas dificultades, donde nuestros propios países van oscilando entre gobiernos que están impulsando los derechos y gobiernos que son reactivos al avance de los derechos y que lo declaran y que lo explicitan ahora de manera sin filtro, la importancia de haber logrado un plan de género entonces que tiene un lenguaje progresivo de derechos y que además reconoce algunos asuntos que son clave para el avance en la justicia climática de género para el mundo y específicamente entonces para nuestra región. Y cuando decimos estas cuestiones, ya lo mencionaron, pero quiero reafirmar. Lograr que un texto de negociación que efectivamente es de carácter global reconozca los factores que inciden en forma eh, muy importante en términos de discriminación o de desigualdades que colocan a las mujeres en una situación de desigualdad, los múltiples factores de la desigualdad que tienen un carácter estructural y que coloca entonces y que construye colectivos y mujeres en su diversidad que tienen características específicas que deben ser abordadas. Ahí me estoy refiriendo a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres migrantes, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres rurales, a las mujeres que viven en zonas remotas, que un texto de un gap global hoy reconozca que existen múltiples factores de desigualdad y opresión sobre estas mujeres, que la colocan entonces en situaciones de vulnerabilidades específicas, es relevante en este momento y por eso nosotros nos sentimos tan felices, si se quiere, porque ese es el término, porque así salimos sintiéndonos con mucha satisfacción de haber logrado ese reconocimiento. El reconocimiento de la diferenciación de las mujeres en sus colectivos específicos, en trayectorias de vida y cómo han afectado las múltiples dimensiones de la opresión sus vidas y cómo las colocan en una situación diferencial frente a la respuesta del cambio climático, el reconocimiento es el primer paso para avanzar en términos de justicia climática. Sin reconocimiento es muy difícil que podamos arribar a políticas de redistribución y que podamos además impulsar procesos entonces de participación y de efectivamente sean estas mujeres en su diversidad las que estén participando en el proceso de toma de decisión. Ese recorrido es ineludible. Entonces, cuando nosotros hablamos de la satisfacción que nos genera haber logrado que en un texto se mantengan y que no se retroceda en el lenguaje, como planteaba recién Pedro,
realmente en un momento donde hay tanto avance reactivo, como decía anteriormente, realmente lo vimos como un logro y además es un logro que es un plan de 9 años, o sea que tenemos un periodo de tiempo en el que podemos decir, tenemos un tiempo efectivamente para trabajar sobre esto y para no estar nuevamente cada año teniendo que discutir si le llamamos género o sexo a las diferencias entre las personas. Entonces, a ese punto, en ese punto estuvimos discutiendo nosotros. Ese es el punto de riesgo que tenía esta COP del retroceso, ¿no? Es retroceder en terminología de género, en conceptos que los tenemos hace más de 30 años planteados en los marcos multilaterales y en acuerdos multilaterales y hoy en día estaba planteado ese riesgo. Entonces, claro que nos sentimos muy satisfechos con este logro alcanzado y que nos desafía entonces a seguir construyendo. ¿Cuáles son las cuestiones entonces en estos términos que son logros importantes? Y acá voy a reafirmar algunas concretas según las áreas. Nosotros tenemos un plan con 5 áreas, ustedes se van a familiarizar con las áreas prioritarias, tiene que ver con fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento, con mejorar el balance y la participación de las mujeres y reconocer el liderazgo de las mujeres, tiene que ver con fortalecer la coherencia entre múltiples dimensiones, tiene que ver con mejorar los medios de implementación y la implementación efectiva de políticas que transversalicen los temas de género y tiene que ver con mejorar las áreas de monitoreo y reporte entonces de las políticas de género en la acción climática. Cuando nosotros logramos este reconocimiento de la diferenciación, cuando logramos el reconocimiento de estos colectivos, lo que hacemos es a través de esas áreas, lo que nos permite y nos invita el plan, es que a través de esas áreas prioritarias, ¿qué hagamos? Bueno, mejoremos el conocimiento entonces y fortalezcamos capacidades en aquellos colectivos entonces que están viviendo las mayores condiciones de vulnerabilidad. Que mejoremos el conocimiento de cómo impactan los múltiples factores de desigualdad para responder a la acción climática, que seamos capaces de gestionar el conocimiento de forma de que, por ejemplo, el conocimiento de las mujeres rurales, el conocimiento de las mujeres indígenas que tienen para dar respuesta, el conocimiento de las mujeres de las pequeñas productoras rurales, bueno, efectivamente se traduzca en las políticas. Y eso es responsabilidad nacional. Ahora lo que tenemos es la tarea de que este instrumento, que es absolutamente ambicioso y prometedor, lo logremos traducir entonces en políticas nacionales que recojan y que den respuesta a estas múltiples opresiones que todavía siguen viviendo las mujeres según su condición y su trayectoria específica de vida. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en el área B? Tenemos el reconocimiento de nada más y nada menos que de las defensoras ambientales, como decía alguno de ustedes anteriormente, en un contexto regional donde el aumento de la violencia está marcando muy crudamente la vida de las mujeres y donde las mujeres defendiendo los territorios y defendiendo los recursos en los que viven situaciones obviamente múltiples de violencia, porque son violencia basada en género que se le agrega a la violencia por la defensa de los territorios, que viven amenazadas y hemos logrado entonces en este plan reconocer entonces y trabajar también para reconocer esos liderazgos y fortalecer acciones para eso. Quiero reconocer en el área C, por ejemplo, que es el área de la coherencia, hemos logrado mantener una actividad que para mí era clave, que era la C6, por ejemplo, que no solamente remite a que seamos coherentes en las agendas de los marcos multilaterales, sino que seamos coherentes en los niveles de gobierno. Permanentemente, las comunidades locales, los municipios, los terceros niveles de gobierno nos reclaman coherencia con los niveles nacionales. Muchas veces todavía seguimos construyendo políticas que hay un desfasaje, hay una brecha entre las políticas climáticas que tienen un alcance nacional y las políticas climáticas que tienen que estar a nivel local y que tienen que ser construidas desde y con las mujeres a nivel de los territorios. Y ahí hay niveles de gobierno que son claves y que todavía se encuentran con muchísimas necesidades de fortalecer capacidades, respuestas, financiamiento, acciones desde los medios de implementación locales. Y ahí tenemos una acción C6 que lo que nos dice es eso, seamos coherentes con las políticas nacionales y con las políticas en los distintos niveles de gobierno. Luego tenemos otra enorme área que es el área de implementación, y ahí, como decía Pedro, hemos tenido avances bien interesantes, y ahí hubo un esfuerzo muy importante por mantener el enfoque en implementación con lo que tiene que ver con el enfoque del mainstreaming de género, o sea, como mencionaba Pedro recientemente, otro de los términos que se intentó borrar es este enfoque de mainstreaming y esta cuestión que tiene que ver con que la perspectiva de género esté en el eje central de la política de la acción climática en todos los niveles de gobierno y en todas las acciones que se establezcan.
muchos de los países venimos haciendo ese esfuerzo hace años, pero imagínense cómo está el riesgo planteado que hoy se intentó en esta COP barrer ese lenguaje de avance. Entonces, seguir construyendo capacidades para implementar políticas climáticas con una perspectiva de género que sea transversal, que haga efectiva la acción climática con perspectiva de género, sigue siendo clave y ahí tenemos todo un área de que la reconoce. Y luego tenemos, además, eh, un área E que plantea que todo esto tenemos que mejor monitorearlo y poder ser capaces de reconocerlo, monitorearlo y acompañarlo y que la sociedad civil, la sociedad en su conjunto, pueda seguir con mecanismos más transparentes, con mejores mecanismos de rendición, con poder dar más cuenta de efectivamente lo que se está logrando. Hay un enfoque que me parece muy importante, que también lo quiero recoger, que tiene dos entradas importantes en el GAP, que es el enfoque de cuidados. Nosotros hemos también hecho un esfuerzo por esta cuestión que es un enfoque regional importante, bueno, liderado por múltiples, desde organizaciones feministas, agencias de cooperación, pero que se viene haciendo un enorme esfuerzo y es cómo reconocemos entonces que el cambio climático afecta las dinámicas de cuidado, esto se relaciona directamente con las desigualdades estructurales de género, obviamente. Entonces, también fue muy complejo porque teníamos países que obviamente que se negaban originalmente rotundamente al enfoque de cuidados, reconocerlo en el GAP, y ahí se hizo un enfoque muy articulado para que ser capaces de reconocer en esta agenda de cambio climático que el cuidado no solamente se demanda, se acrecienta, se tensa, exige reorganizaciones en contextos de cambio climático, sino que además también es parte de las dimensiones estructurales de la desigualdad, porque por atender cuestiones de cuidado, las mujeres sigan quedando afuera entonces de los espacios de toma de decisión, de los espacios de capacidad, de los espacios de participación. Esta doble dimensión del cuidado, entonces, como factor para la desigualdad, pero también como un factor que se acrecienta en términos de cambio climático, también logramos que quedara entonces reconocida en el GAP. Entonces, Gracias. creo, ya termino, Sí, pero me importaba hacer el esfuerzo porque es muy difícil en un contexto sí, donde el negacionismo climático y donde las cuestiones vinculadas al cambio climático vienen teniendo tanta atención, explicar por qué estamos tan felices quienes trabajamos en esto. A mí me decían en Uruguay, pero ¿por qué? Tantas cosas ahí. Y bueno, es que el GAP es realmente un logro y tenemos 9 años de trabajo en conjunto y de implementación de políticas entonces hacia la justicia climática y espero que nos sigamos encontrando con todas, todos y todes. Muchas gracias. y creo que vamos a tener que seguir profundizando, ¿no? Porque cada una de estas áreas que mencionaba Laura requiere, yo creo que un webinar en sí mismo para entender esas diferencias, cómo lo implementamos en los países y ahí recordar que el plan de acción es un marco global, pero que su implementación también vamos contribuyendo desde cada uno de los países y también de las organizaciones de la sociedad civil. Así que bueno, voy a pasar de una feminista acá desde el sur, desde el cono sur de América Latina, a una feminista desde el Caribe, podríamos decir, de República Dominicana, que es Claudia Rubio, que es abogada y activista dominicana y que pertenece a WIDO también y coordina la Alianza de Datos de Género y Medio Ambiente. Así que bueno, y justamente por ahí nos estaban preguntando también por el chat, y bueno, ¿y cómo participaron las mujeres en todo este proceso? Entonces aquí teníamos una pregunta para Claudia, es, bueno, y desde Guido, digamos, ¿cómo ha participado la sociedad civil en el proceso de construcción de este plan de acción de género de Belén? Adelante, Claudia. Muchas gracias, Joana. Y de verdad estoy súper honrada de estar aquí con tantas negociadores, negociadoras que han sido tan revolucionarias en este proceso y comparto lo que decía Laura también, de que es un momento de felicidad, de celebración, de unos logros muy significativos. Entonces, yo estoy aquí en representación de la Constituyente de Mujeres y Género, que es una de las 9 constituyentes oficiales de la Convención. Pues básicamente, esta forma en que la sociedad civil eh, hace incidencia de manera formal en el proceso. Entonces, nosotras como constituyentes representamos a más de 64 organizaciones alrededor de todo el mundo y a más de 1.700 activistas alrededor del mundo. Entonces, la forma en que la sociedad civil está presente en 1.000 maneras diferentes. Y parte de eso es que puede parecer muchas veces como un esfuerzo invisible, un esfuerzo no notable, pero permeamos el proceso también. Entonces, voy a explicar un poquito de cómo es eso. Y primero que todo, decir cómo
la fuerza y el valor de la constituyente está en ese colectivo, en que traemos voces de alrededor de todo el mundo, voces feministas, voces de las personas que están en primera línea para incidir en este espacio. Entonces, primero que todo, la sociedad civil actúa como un puente esencial entre las comunidades en la primera línea de la crisis climática y los espacios de toma de decisión política. Traemos las voces, las experiencias vividas y las prioridades de aquellas personas que raramente tienen acceso directo a las salas de negociación. Somos las defensoras del río, las campesinas que enfrentan las sequías, las mujeres indígenas que protegen los bosques, las jóvenes que heredarán este planeta. Entonces, todas estas voces se unen en este proceso colectivo y hacemos procesos a través de todo el año para definir qué queremos ver en el plan de acción de género, cómo vamos a influenciar en este espacio, cómo vamos a asegurarnos que estemos presentes y vivas en este documento. También jugamos un rol crítico en rendición de cuentas o en accountability. Observamos, entonces oficialmente somos observadoras. Observamos, documentamos y denunciamos cuando los gobiernos retroceden en sus compromisos o cuando el lenguaje se debilita. Empujamos constantemente por mayor ambición, por enfoques basados en derechos y porque la justicia climática no solo sea un eslogan, sino una realidad operativa. Y eso se puede ver de mil maneras diferentes, y ya les comentaré un poquito más de cómo incidimos concretamente, pero eso se puede ver desde conversaciones con las partes, se puede ver desde hablar con la media, se puede hablar desde hacer una cena entre gobiernos y entre sociedad civil. Hay mil formas en que eso puede tomar parte y esa creatividad es justo una de las cosas que caracteriza a la sociedad civil, porque nosotras podemos estar donde los gobiernos no pueden estar y nosotros podemos decir lo que los gobiernos no pueden decir. Tal vez un gobierno no puede denunciar, como tal gobierno dijo tal cosa, pero la sociedad civil sí puede hacer eso. Y no solo puede, sino que debe hacer eso. Ese es nuestro rol, estar ahí observando el proceso. Y finalmente, la sociedad civil mantiene la memoria institucional y la consistencia en este proceso. Nosotras hemos estado históricamente y seguiremos estando presente, construyendo esas relaciones de confianza a largo plazo, aportando experticia técnica acumulada a través de los años, esa experticia histórica y asegurando que los avances logrados no se pierdan con cada nuevo ciclo de lo político. También somos ese canal, digamos, desde lo que pasa en la convención a lo que pasa alrededor, a todo el mundo, digamos. O sea, nosotros hacemos sesiones, hablamos desde cada una de las organizaciones, habla con sus comunidades, habla con sus grupos, para asegurarnos que tengamos visibilidad de lo que está pasando dentro de la convención y que no se quede simplemente en el aire. Y también para que la sociedad civil tenga conciencia de lo que está pasando en sus gobiernos. Entonces, ya hablando más concretamente, yo podría nombrar mil formas en que hemos estado presente en todo este año, pero también sé que estamos un poquito corto de tiempo, entonces solo voy a mencionar algunos puntos claves, pero desde los talleres, en los talleres la sociedad civil estuvo presente, se hicieron 2 talleres, como había mencionado, que básicamente llevaron a la creación de todo el plan de acción de género y la sociedad civil estuvo presente ahí de manera coordinada y de manera organizada para traer propuestas, para hablar con gobiernos. Fuimos facilitadoras de varias de las sesiones, de varias de los breakout sessions que iban pasando. Tuvimos cercanía con el secretariado, también tratando de establecer ese puente y también fuimos viendo cuáles eran las prioridades para todas las voces que están allá. Entonces, cuando hablamos de cuidado, de defensoras ambientales, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, ¿qué era lo que tenía que tener este plan para que nos representara realmente? Entonces, también, por ejemplo, un ejemplo concreto es que en la COP30 hicimos un día de justicia, un día de Gender Justice Day, el día de justicia el día de justicia de género. Y en ese día nos pusimos de morado, hicimos acciones, hablamos con la media, tuvimos ruedas de prensa, como básicamente para tratar de llamar la atención, porque no solo basta con que estemos hablando dentro de estas salas, tiene que ser que a las personas de afuera, a las partes de afuera, le interese también lo que estamos hablando y muchas veces eso se hace estableciendo estos canales de comunicación y poniendo esta presión ambas internas y externas. Entonces, eso era un gran esfuerzo de lo que hicimos hacia la COP. Pero hay muchas cosas que pasaron también, digamos, en los talleres y también como en el día a día. Por ejemplo, en Addis Ababa, donde fue el segundo taller, y en la COP se hizo una cena formal entre gobierno y sociedad civil. Particularmente la de la COP
fue con la primera dama, fue con altos ministros, la idea era como mover esa, digamos, revolucionar políticamente y eso desde la constituyente se reunieron los recursos financieros para hacerlo junto a la presidencia y el gobierno de Suecia. Entonces, en esos momentos son un momento clave de motivación política, digamos, porque los ministros tienen que sentarse a hablar con sus negociadores, con muchas de las personas que están aquí, a decir, pero ¿qué está pasando en género? ¿Cómo vamos a hablar de género? Y esos momentos estimulan esa motivación política y van llevando a un resultado más concreto y más poderoso. Entonces, en eso, por ejemplo, jugamos un rol fundamental también buscando los recursos, haciendo la gestión, coordinando también detrás junto a las otras partes. Entonces, estos son solo algunos, digamos, algunos ejemplos, pero también lo importante es la implementación. Entonces, la implementación es crucial y la implementación también, no, por ejemplo, cuando hablamos de submissions, no solo hablamos submissions de los países, también hablamos de que la sociedad civil y los observadores tendrán chances de hacer submissions. Entonces, podríamos también decir qué significan los factores multidimensionales, cómo se aplican en la comunidad verdaderamente. Cuando estamos hablando de cuidados, ¿qué quiere decir cuidados alrededor del mundo en estos, para las voces que no pueden estar aquí, que no pueden acceder a estas salas? También jugará un rol, la constituyente jugará un rol fundamental de monitoreo, como habíamos dicho, y de accountability durante los próximos 9 años. Estaremos vigilantes para que esas actividades acordadas se implementen con ambición, que los recursos prometidos lleguen y que las partes cumplan sus compromisos. Continuamos fortaleciendo nuestra colaboración con los Friends of Genders, con ILAC, con otros aliados progresistas, pero también manteniendo una independencia crítica. Y apoyaremos a las partes, especialmente en el sur global, en la implementación práctica del GAP, compartiendo herramienta, experticia técnica y conectando gobiernos con las experiencias de las comunidades en primera línea. Y, claro, seguiremos empujando para que nunca regresemos en el lenguaje, nunca vayamos para detrás. Aquí yo sé que en colectivo estamos todas haciendo este esfuerzo para que vayamos para adelante y la promesa siempre es que la sociedad civil va a estar ahí atenta, pendiente y también echando para adelante para que podamos hacer esto en unión. Y nuevamente, sí, muchas gracias por el espacio. De vuelta a ti, Joana. Sí, muchas gracias, Claudia. Bueno, creo que es un excelente panel, nos falta tiempo, ¿no? Pero también tenemos otro espacio de conversación ahora para ver la sinergia con otros GAP y se nos va el tiempo. Teníamos programado 1 hora y media, así que les pedimos un poquito de paciencia a todas, a todos quienes están conectados. Muchas gracias, Claudia, Laura, Pedro. Los extraño muchísimo a los tres que nos estuvimos viendo esos días, pero estamos todos felices de este resultado. Y bueno, y de seguro que vamos a seguir trabajando, como decía Claudia, en esta implementación en conjunto, ¿no? Ver cuáles son los avances que tenemos para aportar de cada uno de los países de América Latina y para seguir alimentando el proceso. Y tenemos la felicidad de tener este plan de acción para los próximos 9 años con estos nuevos temas, cuidados, defensoras ambientales, seguir avanzando en la transversalización de género, que parecía que no era un avance, pero sí lo es ante este contexto. Así que muchísimas gracias y les mando un abrazo enorme. Y ahora voy a dejar con todas y todos ustedes a Isidora Cubillos, que es especialista de género y cambio climático para ONU Mujeres Chile. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Un gusto tenerla aquí también por continuar en su presencia en este webinar. Ahora vamos a pasar a un segundo panel, como comentaba Joana. Es con otros panelistas, otras panelistas también de distintos países que nos están acompañando de la región. Y la temática de este panel es como ya hablamos de la bajada del aterrizaje del GAP en nuestros territorios, cómo lo podemos ver, pero ahora queremos ver cómo son estas sinergias y cómo trabajan de manera coherente con las otras agendas ambientales, con el Acuerdo de Escazú, biodiversidad de certificación. Para eso quiero invitar a Jessica Pinilla, que nos acompaña desde Colombia. Ella es especialista en género y cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia y es asesora y participante de las negociaciones de la Delegación de Colombia. También tenemos con nosotras a Paula Fuentes. Ella es negociadora senior multilateral y también punto focal del Acuerdo de Escazú de Chile. Este año también estuvo participando en las negociaciones de género en la COP30. Y por último a Carol Simon, que ella es punto focal de género y cambio climático de la Delegación de Panamá.
Entonces, para aprovechar el tiempo, podemos comenzar enseguida con las preguntas. Primero hacia Jessica, que nos acompaña desde Colombia y desde su expertise le queremos preguntar, ya que el convenio sobre la diversidad biológica ha dado pasos importantes en la incorporación del enfoque de género, especialmente con el plan de acción de género que hay del marco global de biodiversidad. Nuestra consulta es, ¿cuáles consideras que son las principales sinergias que existen entre este marco global con el Plan de Acción de Género de Belén? Y para ti, ¿qué oportunidades existen para avanzar en la transversalización del enfoque de género en la implementación de ambos planes en la región de América Latina y el Caribe? Claro que sí, muy buenos días. Muchísimas gracias, Isidora. Muchísimas gracias, Lorena, Guillermina, Marlene, Joana, Laura, Pedro, por estas palabras y por esta introducción. Yo creo que acá nos han dado un marco bastante nutrido de lo que ha sido este trabajo de las negociaciones y hablando específicamente de los dos planes de acción, del plan de acción de género del marco global de biodiversidad y el plan de acción de género de Belén. Hay una sinergia y algo que resaltan ambos marcos y es la lucha y la fuerza transformadora de las mujeres en este proceso. Estos dos planes son una consecuencia de una lucha que ha sido histórica, que también ha sido organizada, que se ha puesto desde varios sentidos en diferentes territorios en la región y que ha podido visibilizar cuál es la necesidad de garantía de derechos y cuáles son esos avances específicos que se puede tener hacia el cierre de la brecha. Ambos marcos convergen en una visión común, tanto el Plan de Acción de Género del Marco Global de Biodiversidad como el de Belén, y es que la igualdad de género es un principio, pero a la vez es una condición habilitante que genera transformaciones. Es por eso que en este momento estamos marcando un nivel distinto de ambición que no solamente comprende los impactos diferenciales del cambio climático, sino que comprende que estos impactos y la pérdida de la biodiversidad se estructuran a partir de las desigualdades de género y que estas desigualdades son multidimensionales. Es decir, se genera entre los dos marcos, ahora con el Plan de Acción de Género de Belén, una conversación conceptual que permite entender esas intersecciones entre las diferentes vulnerabilidades y ahí también se encuentran en los dos planes la necesidad de generar datos desagregados por sexo, por edad, por género. Esto ya estaba en el Plan de Acción del Marco Global de Biodiversidad, la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales, seguir integrando el enfoque de género de manera transversal y sistemática. Hay otro aspecto fundamental y es que ambos planes están planteando las sinergias con otras convenciones, con otros acuerdos multilaterales. Ya el Plan de Acción de Género de Biodiversidad planteaba esta sinergia con las agendas de cambio climático y ahora es muy importante que el GAP de Belén también la esté planteando estas sinergias con el Plan de Acción de Biodiversidad. En el Plan de Acción de Biodiversidad se creó recientemente en la COP16 un órgano subsidiario nuevo, el 8J, que reconoce también las características, impactos diferenciales y necesidades específicas de los pueblos indígenas, comunidades locales, e incluye y visibiliza específicamente y por primera vez a las comunidades afro, a las personas afrodescendientes, y eso también ahora nos aparece en el GAP de Belén, así como lo decía Laura Marrero y también lo mencionó Lorena, lo mencionó Guillermina, el reconocimiento de las diferentes poblaciones y su injerencia tanto en las agendas de decisión y participación de cambio climático como en los impactos diferenciados. Y hay una que es muy importante en donde confluyen, y creo que ahí es donde paso a la siguiente pregunta, Isi, y es donde está esta fuerza que le va a permitir una sombrilla a los países para seguir jalando a aquellos otros que por condiciones políticas, que por condiciones en este momento que se están dando a nivel del planeta y las eh, consideraciones del poder global, están retrocediendo. Y es que en este momento teníamos unos planes de género, tanto de biodiversidad como de cambio climático, que están planteando presupuestos género responsivos
y acciones de financiamiento específicas para la autonomía económica de las mujeres con la fuerza y la potencia que da a tener datos desagregados, indicadores de género, pero también propuestas de desarrollo que incluyan a las mujeres en su diversidad. Entonces creo que estos dos planes en conversación van a ser una sombrilla muy importante en lo que va de aquí al 2030, que se pega de cara a las estrategias también de largo plazo, a las estrategias de nivel nacional que están a largo plazo de los países y que sigue haciendo un llamado a aquellos países que no están en este momento incluyendo temas específicos como por ejemplo derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo temas de cuidado, como por ejemplo temas de defensoras ambientales. Esta, como ya lo dijeron mis colegas, fue una lucha muy fuerte en esta COP, a diferencia del Plan de Acción de Biodiversidad, que casi en todas las acciones están nombrando las defensoras, mujeres defensoras de derechos humanos y defensoras de las agendas ambientales. Entonces yo creo que acá hay una confluencia muy fuerte y ya para cerrar un dato importante para no tomarnos más tiempo y es que cuando hablamos de los países de la región, la agenda de género, cambio climático y biodiversidad es una sola. Acá no podemos hablar de impactos del cambio climático o de gestión del cambio climático, de mitigación y adaptación, sin hablar de uso sostenible de la biodiversidad. Entonces creo que tener estos dos planes hace que podamos seguir avanzando de una manera más contundente y sobre todo que respondamos como equipos negociadores, como equipos técnicos a esta lucha que han dado y que hemos dado las mujeres en el mundo. Yo creo que esa sería la mayor sinergia y seguir impulsando todas las que vienen. Muchísimas gracias, Jessica, por tus palabras, muy inspiradoras también, sobre todo en esta lucha que dices que existen con los dos planes, que no es de manera paralela, sino que lo vemos de manera muy congruente entre ambas, entre este fortalecimiento de capacidades, entre los nuevos datos desagregados por género y edad que están mencionados, los temas de cuidados también, y también mencionaste un punto de defensoras ambientales que me da el paso a la siguiente panelista. Paula Fuentes, ella es punto focal del Acuerdo de Escazú en Chile y en este marco, bueno, como bien sabemos, el Acuerdo de Escazú promueve los derechos y el acceso a la información y participación pública y justicia en asuntos ambientales, que son pilares fundamentales también para la igualdad de género. Paula, desde tu experiencia como punto focal de Escazú, ¿cómo visualizas esta articulación entre las actividades que están mencionadas en el Plan de Acción de Género de Belém y los principios del Acuerdo de Escazú en términos de participación y justicia en asuntos ambientales? Un segundo, un segundo. Ahí sí me escuchan. Sí, ahí sí. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias Isidora, Joana y bueno, a todas las organizaciones, a AILAC, ONU Mujeres, al PNUD, al Instituto Kayak por la invitación. En esta oportunidad yo estoy feliz de poder participar comentándoles también estas necesarias alcance transformador. ¿Me escucha? Sí, se te cortó un segundo, pero ahora volviste. ¿Me escucha? Ahí sí. ¿Sí? Perfecto. Ya, que en esta oportunidad les comento que, bueno, muchas gracias de nuevo a todas por la invitación. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que tiene un alcance transformador para nuestra región, para América Latina y el Caribe, porque es un acuerdo, como tú decías, Isidora, que busca garantizar el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, pero desde estos tres derechos procedimentales, ¿verdad? Que es asegurar el acceso a la información pública, a la participación pública, al acceso a la justicia en temas ambientales, pero es el primero y el único en el mundo que tiene una disposición para la protección y la promoción de defensores y defensoras ambientales. Y aquí, por supuesto, que se abre un alcance y una relación clara con lo que alcanzamos en el Belém Gender Action Plan, particularmente en esta disposición, ¿verdad?, que establece mecanismos de protección para las defensoras ambientales, que era algo que perseguíamos, pero que no era necesariamente algo fácil de alcanzar y que abre una ventana de oportunidad importante. El Acuerdo de Escazú tiene actualmente 18 países de América Latina y el Caribe,
y hay otros 22 países que han firmado, pero que todavía no han concluido sus procesos de ratificación. El acuerdo de Escazú busca generar y garantizar el entorno seguro y propicio. Eso quiere decir crear aquellas condiciones habilitantes para que quienes ejerzan la labor de la promoción y la defensa ambiental puedan hacerlo de manera segura y protegida. Y esta es claramente una vinculación con el Plan de Acción de Género, porque las defensoras, América Latina y el Caribe, sabemos, es una de las regiones más afectadas por casos de violencia, intimidación y acoso a defensoras ambientales. Entonces, por supuesto, la protección y la promoción de su rol y el reconocimiento de su rol es un desafío a avanzar en nuestra región. Particularmente, se abre una oportunidad concreta de generar una relación, y es porque en el propio marco del proceso del Acuerdo de Escazú se están discutiendo materias de género, de cómo profundizar la transversalización del enfoque de género en la implementación del acuerdo. El acuerdo en su texto original, si bien tiene un principio, que es el principio de igualdad y no discriminación, y en su espíritu, en su esencia, el acuerdo de Escazú es un acuerdo que busca no solo fortalecer la democracia y la justicia ambiental, sino que sobre todo promover la igualdad también y asegurar este derecho. No contiene, así como lo conocemos en la Convención de Cambio Climático, de Biodiversidad y de Desertificación, actualmente un plan de acción de género o incluso unas disposiciones específicas en la materia. Sí se refiere en el acuerdo a la necesidad de adaptar, por ejemplo, el acceso a la información pública, la participación pública, el acceso a la justicia, a las características sociales, económicas, culturales y de género. Se requiere adaptar eso sí lo señala. Pero actualmente el acuerdo señala, o sea, en qué estamos actualmente es que existe un periodo de consulta pública para el desarrollo de una guía de transversalización del enfoque de género que está siendo desarrollada con el apoyo de ONU Mujeres y que está siendo consultada públicamente hasta el 26 de enero de este año, y que por lo tanto está abierta para recibir aportes, comentarios y diferentes insumos para fortalecer la transversalización de este enfoque de género en el acuerdo. Y por otra parte, desde Chile, junto a Ecuador y San Cristóbal y Las Nieves, estamos coordinando un grupo para cofacilitar, estamos cofacilitando un grupo para desarrollar un diagnóstico a propósito del ya desarrollado Plan de Acción Regional para proteger a los defensores y defensoras ambientales, y eso también está siendo consultado públicamente. Entonces, no quiero tomar mucho más tiempo, pero hay sinergias claras, oportunidades claras, y por lo tanto las invito también a participar en la consulta de esta guía hasta el 26 de enero y en la consulta de este diagnóstico regional que precisamente vincula estas dos materias, la agenda de género y la de defensoras ambientales en nuestra región. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Importante saber estos avances que ha habido de Escazú. A pesar de que es un acuerdo relativamente nuevo, podemos ver que hay harto alcance y se está trabajando de la mano con la sociedad civil. Aquí dejé en el chat la consulta pública que mencionaba Paula, que está abierta hasta el 26 de enero, si no me equivoco. Y ahora, para aprovechar el tiempo, pasamos a Carol, de Panamá. Ella nos va a hablar sobre estos vínculos con respecto a la Convención de Lucha contra la Desertificación. Sabemos que la desertificación y la degradación de tierra afecta de manera diferenciada, especialmente a mujeres rurales y en territorios de mayor vulnerabilidad. Que te quisiéramos preguntar, Carol, ¿qué conexiones identificas entre el Plan de Acción de Género de Belén y el Plan de Acción de Género de esta Convención de Lucha contra la Desertificación? ¿Y cómo se puede alinear mejor la acción climática con la gestión sostenible del suelo desde un enfoque de género? Gracias, Isi, por estas preguntas. Buenos días o buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas. Y también un saludo a todas las compañeras y compañeros que estuvimos dando esta lucha en la COP30 para poder tener un plan de acción de género que refleje lo que necesitamos para poder trabajar. Bueno, quisiera comenzar señalando que la desertificación, la degradación de tierras y el cambio climático no son procesos aislados ni neutros desde la perspectiva de género. Como bien mencionaba, sus impactos
se manifiestan de manera diferenciada en los territorios y afectan de forma desproporcionada a las mujeres y niñas, particularmente en zonas rurales, territorios indígenas, comunidades afrodescendientes y contextos de alta vulnerabilidad socioambiental. En estos espacios, la pérdida de productividad de la tierra y el deterioro de los ecosistemas profundizan brechas estructurales relacionadas con el acceso a recursos, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la participación en la toma de decisiones. Tomando en cuenta esta realidad, cobra especial relevancia tanto el Plan de Acción de Belén en el marco de la acción climática como el Plan de Acción de Género de la Convención de Lucha contra la Desertificación. Ambos instrumentos parten de un reconocimiento común. No es posible avanzar hacia soluciones efectivas frente a la crisis ambiental sin integrar de manera transversal la perspectiva de género. En primer lugar, ambos planes reconocen el impacto diferenciado de la crisis climática y de la degradación de las tierras y la necesidad de diseñar respuestas sensibles a los contextos territoriales. Asimismo, promueven la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, no solo como beneficiarias, sino como actores clave en la planificación, implementación y seguimiento de políticas y acciones relacionadas con el clima y la gestión sostenible del suelo. Ambos marcos también coinciden en la importancia del fortalecimiento de capacidades, el acceso equitativo al conocimiento y el reconocimiento de los saberes locales y tradicionales, especialmente relevantes para la restauración de tierras, la adaptación al cambio climático y las soluciones basadas en la naturaleza. Finalmente, ambos marcos reconocen que las desigualdades de género se expresan de manera diferenciada según el territorio y las condiciones de vulnerabilidad. Y si bien es cierto que el Plan de Acción de Género de Belém incorpora de forma más explícita un enfoque interseccional. El Plan de Acción de Género de la Convención de Desertificación integra estas dimensiones a través de un enfoque contextual y territorial. Esta complementariedad abre una ventana de oportunidad para alinear ambas agendas a lo que viene siendo tanto a nivel nacional e internacional. ¿Y qué significaría alinear estos planes? Implica avanzar hacia una acción climática y una gestión sostenible del suelo más coherente, integrando objetivos, indicadores y financiamiento sensible al género. De tierras y los medios de vida de las mujeres. Y es en este contexto donde quiero introducir brevemente el Pacto de Panamá con la Naturaleza, también conocido como Nature Pledge. Este pacto es una iniciativa de nuestro país que busca articular de manera coherente los compromisos nacionales e internacionales de Panamá en materia de cambio climático, biodiversidad, degradación de tierras, océano, contaminación ambiental, plásticos y demás, promoviendo un enfoque integrado frente a la crisis planetaria. El Nature Pledge se concibe como una plataforma de alineación interconvenciones que permite pasar de compromisos sectoriales fragmentados a una visión común de acción climática y ambiental basada en la sostenibilidad, la inclusión y la justicia ambiental. Y es precisamente dentro de este marco que estamos impulsando la construcción del Plan de Acción de Género del Pacto de Panamá con la Naturaleza. Este plan no se concibe como un ejercicio exclusivamente técnico ni como un documento elaborado de manera centralizada. Desde su inicio hemos definido este proceso en que sea un proceso de co-creación, entendido como una forma de construir política pública desde el diálogo, la participación y la articulación entre sectores y territorios, conectando las agendas del cambio climático, biodiversidad, lucha contra la desertificación y otros. Este proceso se rige por principios rectores claros, entre los que destaca la igualdad sustantiva de género, el enfoque de derechos humanos, la interseccionalidad, participación inclusiva y efectiva, la justicia climática y la coherencia interconvenciones. Y estos principios orientan tanto la metodología como los contenidos del plan. Metodológicamente, hemos apostado por mesas técnicas presenciales y virtuales en materia de la co-creación. Esto los iniciamos desde el mes de octubre y reunimos desde los puntos focales institucionales a nivel del Ministerio de Ambiente. También reunimos equipos técnicos, interinstitucionales, sociedad civil, organizaciones de mujeres, juventudes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y la academia. Estos espacios han permitido identificar brechas estructurales, impactos diferenciados
y prioridades de acción desde los territorios, integrando conocimiento técnico y saberes locales. El plan se encuentra también con pilares temáticos. Esto también dentro de las mesas está en proceso de validación y consolidación y tienen por objetivo en tener una propuesta unificada que refleje los consensos alcanzados entre los distintos actores participantes. Y estos pilares donde nosotros nos establecemos para nuestro plan de género, para nuestro plan de acción de género, está el abordar el fortalecimiento de capacidades y la gestión del conocimiento, el liderazgo y la participación de las mujeres en la gobernanza ambiental, el reconocimiento de los cuidados y del trabajo no remunerado y su relación con la participación ambiental, la integración del enfoque de género en políticas públicas y marcos normativos, el acceso a recursos, financiamiento y medios de implementación, y el seguimiento, la rendición de cuentas e indicadores. Por último, quiero resaltar que estos pilares no han sido definidos de manera unilateral, sino que a medida que vamos teniendo estas mesas de trabajo, estarán siendo ajustados de manera iterativa. Y desde la experiencia de Panamá demostramos que la alineación entre marcos globales como el Belém, GAP y el Plan de Acción de Género de la Convención de Desertificación se vuelve tangible cuando se traduce en procesos nacionales de co-creación, y este enfoque permite avanzar hacia una acción climática y una gestión sostenible de las tierras más justas, inclusivas y efectivas, reconociendo a las mujeres y a las niñas no solo como poblaciones afectadas, sino como agentes clave de transformación y resiliencia. Gracias. Mil gracias, Caro, por tus palabras y por esta transmisión de conocimientos también. Creo que quedó súper clara esta sinergia y también muy relevante poder hacer esa bajada territorial y nacional para ver cómo lo han estado trabajando en Panamá, que ha sido un caso exitoso. Y bueno, agradecerle a las tres también por este panel. Ya vamos a estar cerrando. Quisiera agradecerle a todas las personas que estuvieron como ponentes, sobre todo también a todas las personas que nos acompañaron en este webinar de casi 2 horas, pero siguen muchas personas conectadas. Desde nuestro lado queríamos celebrar este gran logro que hubo desde la región. Es una hoja de ruta que nos va a acompañar por 9 años. Para transversalizar el enfoque de género en las políticas climáticas, en la acción climática, y esto es un gran honor haber integrado toda esta ambición en todo lo que nos mencionaron nuestras panelistas. Ya para ir cerrando, les vamos a dejar, ay, dice que no puedo compartir pantalla, pero les dejaremos el link del plan de acción de género para que lo puedan ver, para que lo puedan seguir, y muchas gracias a todas por conectarse. También vamos a estar resubiendo este webinar a YouTube y se los estaremos enviando por email. Muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Gracias a Muchísimas todas, que tengan gracias. buen día, que estén bien. Gracias a todas, felicidades también. Buen descanso. Sí, muchas gracias. Chao, que estén muy bien.